hoy día vamos a desarrollar el ejercicio asociado a la base de datos perfil del cliente de telefonía móvil, ¿sí? Que vimos el día pasado. Inicialmente, cuando uno comienza el análisis multivariante, las metodologías que nosotros estamos viendo, ACP y AFE, análisis por componentes principales y análisis factorial exploratorio, lo primero que vemos es que nosotros aquí no tenemos una escala previa, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a explorar es las dimensiones iniciales y procurar disminuirlas, ¿verdad? Reducirlas al máximo para poder condensar la información. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un análisis por componentes principales. Lo primero es tener claro que las variables que podemos utilizar son variables de tipo métrica o en su defecto en escala de Likert, y solo en escala de Likert porque a pesar de ser variables cualitativas ordinales, ¿cierto? Ya sabemos que pueden ser utilizadas solo en este ámbito, ¿cierto? Hasta llegar a calcular medias y desviaciones, pero más allá de eso, no. Bien, entonces las variables están en una escala de Likert de 5 puntos, ¿sí? Y tenemos en general 17 preguntas, ¿de acuerdo? De toda índole asociada, como decía antes, al perfil del cliente de telefonía móvil. ¿Sí? Distintas preguntas respecto del aparato, sistemas operativos y los motivos por los cuales tienen un determinado teléfono, un determinado plan, etc. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo primero siempre dijimos era un análisis descriptivo, ¿cierto? Unidimensional, el bidimensional y finalmente ya llegamos al análisis multivariante. Al principio dijimos lo podemos hacer en forma individual o directamente lo podemos hacer desde el análisis multivariante, ¿de acuerdo? Entonces, dado que nosotros ya pasamos por la etapa de estadística descriptiva y ustedes ya saben hacer el análisis individual, ¿cierto? Tanto unidimensional como bidimensional, voy a hacerlo directamente desde el análisis multivariante, ¿de acuerdo? Bien, entonces hacemos el proceso del análisis multivariante, análisis por componentes principales en este caso, en analizar reducción de la dimensión, vamos a factor y pasaremos las variables que están en escala de Likert, ¿de acuerdo? Es decir, las preguntas. Entonces, en este caso era de la pregunta 1 a la pregunta 17. Bien. Aquí en descriptivos vamos a aprovechar de pedirles lo que les decía recién, lo vamos a hacer en conjunto, los descriptivos univariados y vamos a pedir los descriptivos bivariados, es decir, la matriz de correlaciones y el contraste del coeficiente de correlación. Luego necesitamos las medidas de pertinencia, ¿cierto?, de la técnica, KMO y el test de Bartlett. Y en el proceso de extracción vamos a usar las componentes principales, ¿cierto?, como en sí como metodología, ¿de acuerdo? El gráfico de sedimentación, por si es de utilidad para reforzar el número de componentes que retenemos. Y dado que no tenemos una estructura fija que obedecer, lo que haremos es utilizar el criterio de el promedio de valores propios superior a 1, ¿de acuerdo? Para identificar el número de componentes que vamos a retener. Damos a continuar, ¿sí? Y en principio la rotación no aplicaremos ninguna, ¿cierto?, a la espera de ver los resultados, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a aceptar. Bien, lo primero que haremos entonces es un rápido análisis descriptivo, tanto univariado como bivariado, para ver el contexto en el que estamos y cómo se comportan un poco las variables, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que tendremos,
siempre es nuestro resumen descriptivo, ¿cierto? Donde viene la media y la desviación típica. Recuerden que la escala era de 5 puntos, ¿cierto? La de valoración de las distintas preguntas. Y ya a la vista queda, ¿cierto? La diferencia de valoraciones que hay. Por ejemplo, estamos en 4. La valoración de le agrada estar localizable en cualquier lugar a través del servicio de telefonía móvil, y la poca valoración que tiene considero importante a la hora de contratar un servicio de telefonía móvil. ¿Sí? Entonces, las valoraciones se ve que son bastante diversas, ¿sí? En general bordean entre el 3 y el 4. Estamos allí. Es decir, las valoraciones que se están haciendo de las preguntas, ¿cierto? No llegan a valoraciones muy cercanas a 5, por lo tanto, el nivel de acuerdo con las preguntas no es excesivamente alto, ¿sí? Bueno, si este fuera un análisis descriptivo mucho más profundo, podríamos analizar a lo mejor las variables a través de una gráfica o hacer algunas tablas de contingencia, cruzar la información, ¿cierto? Para tener a lo mejor algunas conclusiones, pero el objetivo este es, al menos en este momento, simplemente conocer las variables en términos genéricos, ¿cierto? Valoraciones de medias hacia arriba y dispersiones, como se pueden dar cuenta, todas bordean el 1, que en una escala de 5 puntos una desviación típica de 1 es bastante alto, lo que también manifiesta la dispersión alta que hay, ¿cierto? En las respuestas de los clientes de esta compañía de telefonía móvil, ¿cierto? Bien, entonces partimos con eso, valoraciones medias hacia arriba, no excesivamente altas, y dispersiones altas también. Vamos al análisis bidimensional. En este caso, lo que nosotros debemos buscar siempre es que cada uno de los ítems o preguntas, ¿cierto?, debe tener una correlación significativa, estadísticamente significativa, y ojalá de media hacia arriba, con alguna de sus compañeras, al menos con una, ¿cierto? De manera que haya una relación importante. Entonces, bueno, uno comienza variable por variable, pregunta por pregunta, ¿cierto? Lo primero, recuerden que aquí cuando nos da la tabla de correlaciones las da por separado. Arriba da las correlaciones y luego nos da la significación, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vemos es que las significaciones no son, ¿se fijan? No son significativas los contrastes que se están haciendo, ¿cierto? Recuerden que este contraste es el de el coeficiente de correlación, ¿sí? Un segundo, voy a traer la información de nuestro resumen, ¿sí? Entonces, solo para confirmar el contraste, ¿cierto? Confirmar lo que estamos viendo en H0 y lo que vemos en H1, ¿cierto? Está un poco lento. Ya. Recuerden que en este contraste, ¿cierto? El contraste de correlación, en H0 lo que contrastamos, ¿cierto?, es que el coeficiente de correlación es 0 en H0, ¿cierto? Aquí nosotros no podemos usar el R porque el R es muestral, tendríamos que usar el parámetro, y el símbolo de la correlación en el parámetro es la letra griega ρ. Voy a ver si la encuentro rápidamente. Aquí la tenemos.
Entonces sería que ρ, que es el coeficiente de correlación poblacional, no se olviden que los contrastes van sobre parámetros y no sobre estimadores, entonces que el coeficiente de correlación poblacional es no significativo, es decir, es igual a 0, versus que en H1, ¿cierto? Esta correlación es significativamente distinta de 0. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando venimos aquí, lo que buscamos es el p-valor, la significación, y se supone que para rechazar H0 necesito que la significación sea inferior al 5%, ¿verdad? Por lo tanto, claramente ya se pueden dar cuenta que no hay en general significaciones, ¿sí?, importantes, es decir, no son mayoritariamente significativas las correlaciones. Y eso ya empieza a ser un poco preocupante. Entonces se fijan, esta es significativa, pero las otras, esta es significativa, ¿sí?, pero las otras no. Entonces algunas son significativas, ¿de acuerdo? Bueno, lo importante es que al menos una sea significativa, como pueden ver, ¿cierto? Se cumplen todas, pero ya vemos que casi todas no son significativas. Entonces ya viene una alerta. Veamos los coeficientes de correlación. Si bien es cierto, por ejemplo, se rechazó un segundo. Por eso a veces es preferible hacerla por fuera, porque cuando uno la hace por fuera viene junto a la correlación, viene la significación, entonces no es necesario estar buscando. Entonces, por ejemplo, con la tercera variable es significativa, ¿cierto? Es decir, rechazaríamos H0 y aquí la correlación es muy bajita. ¿Se fijan? A pesar de ser significativa, pero es baja. Entonces, lo que nos está ocurriendo, según lo que vemos, es que las correlaciones no son ni siquiera de medias a altas, sino que son simplemente bajas, ¿verdad? 0,22, ¿cierto? No tenemos correlaciones altas. 0,6, 0,7, 0,8, ¿vale? Entonces, ya eso nos deja entrever que si las correlaciones son bajas, en su mayoría no significativas, entonces vamos a tener un problema, ¿sí? ¿Qué problema es el que vamos a tener? Al no... Voy a ir antes del KM y la prueba de Bartlett para que ustedes obtengan las conclusiones antes de, ¿sí?, antes de ir a los indicadores. ¿Qué es lo que deberíamos concluir a partir de lo que hemos dicho? Lo primero, que si las correlaciones son bajas, ¿sí?, y por lo tanto casi todas no significativas, las preguntas o los ítems hechos están no están en concordancia, no están ellas hilvanadas en un concepto común, no están midiendo lo mismo. Por eso que las correlaciones no son muy altas, porque las preguntas entre sí son inconexas, ¿sí? Entonces, lo suyo es que previamente a la aplicación del cuestionario se haya hecho un análisis de fiabilidad usando el alfa de Cronbach, ¿cierto? Entonces, solo para que verifiquemos eso, vamos a ejecutar el proceso. Recuerden que el análisis de fiabilidad está aquí en escala, analizar escala, análisis de fiabilidad. Pasamos solo las preguntas, no entran las variables sociodemográficas, ¿de acuerdo? Aquí lo que se analiza es la escala, si es que la hubiera. ¿De acuerdo? Bien, pasamos todo y recuerden que el análisis de fiabilidad considerará el alfa de Cronbach y le pedimos que nos entregue el descriptivo del elemento, de la escala completa y de la escala si se elimina el elemento. ¿De acuerdo? Para que podamos valorar, aquí está el modelo alfa. Claro,
¿Se fijan? Es decir, tenemos un grado de consistencia de 0,28. El alfa de Cronbach se supone que debe ser como mínimo 0,7 e indicaría una fiabilidad básica. Entonces lo que tenemos es una fiabilidad, una consistencia en el instrumento que es tremendamente deficiente. Entonces, ¿qué debió ocurrir aquí? Lo que debió ocurrir es que quien desarrolló el instrumento, el cuestionario, debió hacer una muestra piloto, validarla, ¿cierto? Validar el cuestionario a través del alfa de Cronbach. Si el alfa de Cronbach salía bajo, haber arreglado, haber mejorado el instrumento de manera que volviera a hacer el pilotaje hasta conseguir un indicador de consistencia del instrumento al menos adecuado, que sería 0,7. ¿Sí? Porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que todas las conclusiones que procuramos extraer de este cuestionario pues van a ser muy, por decirlo de alguna manera, muy básico, va a ser muy poco conectado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las variables no tienen relaciones importantes, ¿de acuerdo? Bien, volvamos entonces a nuestro análisis multivariable, ¿de acuerdo? Estábamos aquí en la matriz de correlaciones y las consecuencias que traía, ¿verdad? Ya lo dijimos. Ahora, a pesar de lo que hemos encontrado, yo voy a seguir con el análisis solamente para que vean lo innecesario de continuar, como un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿de acuerdo? Bien. Dijimos entonces anteriormente que los dos indicadores que vamos a utilizar para valorar la pertinencia de la aplicación de la técnica era KMO y el test de Bartlett, ¿sí? Si volvemos un poco a nuestro resumen, aquí lo tenemos, ¿cierto? Recuerden que KMO es un índice, un indicador, que lo que nos está mostrando es, de alguna manera, la capacidad de adecuación que tiene la matriz de datos para recibir esta técnica. ¿De acuerdo? Entonces, lo mínimo que le pedimos al KMO es un 0,7, lo mínimo, lo básico, ¿cierto? Lo aceptable, podríamos decir. ¿De acuerdo? Con lo cual, si el KMO no logra una adecuación mínima, no tiene sentido que prosigamos con el análisis. Entonces, bueno, esto ya se intuía producto del alfa de Cronbach que hemos visto anteriormente y del análisis de fiabilidad, ¿de acuerdo? La consistencia del instrumento es mala, por lo tanto, las conclusiones que vamos a sacar no van a ser buenas, ¿cierto? Y el indicador KMO resulta deficiente porque lo que ya hemos comentado, ¿cierto? Los ítems no están conectados, no tienen un hilo conductor y por lo tanto claramente la matriz de datos no está preparada para recibir esta técnica. ¿Por qué? Porque está basada en correlaciones y las correlaciones deben ser altas. ¿De acuerdo? Bien, entonces como tenemos un KMO muy bajito, entonces claramente no tenemos ni el mínimo aceptable, ¿de acuerdo? Entonces en estricto nosotros deberíamos parar aquí y volver al cuestionario, mejorarlo, ¿verdad? Para luego proseguir. Pero, como decía, vamos a seguir solo para ver las consecuencias que trae, ¿no? De proseguir el análisis cuando no se dan las condiciones mínimas. Y el test de Bartlett, en este caso, perdón. Vamos a ver las hipótesis que estamos contrastando aquí, ¿cierto? En este caso lo que contrastamos es la matriz de correlaciones, ¿cierto? Si es que es igual a la matriz identidad, es decir, en H0 lo que estamos diciendo es la matriz de correlaciones se parece mucho a la matriz identidad, es decir, tiene puros unos en la diagonal y ceros fuera de ella,
O dicho de otra manera, las correlaciones son no significativas 2 a 2, ¿cierto? Y en H1 que la matriz de correlaciones es distinta a la matriz de identidad y por lo tanto fuera de la diagonal las correlaciones son estadísticamente significativas. Bueno, nosotros ya vimos lo que ocurría con la matriz de correlaciones, por lo tanto, cuando vamos a desarrollar aquí el test de Bartlett, vemos que no es muy significativo, ¿sí? ¿Es inferior a 0,05? Sí, pero no excesivamente, ¿cierto? Es 0,013 y por lo tanto rechazamos, pero rechazamos con reparos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, dado que no corresponde seguir, insisto, vamos a el primer análisis que se hace de las comunalidades. Recuerden que inicialmente tenemos unos aquí porque la matriz de datos es tipificada, ¿cierto? Y por lo tanto la varianza máxima es 1. Entonces lo que vemos aquí y podemos analizar es que después del proceso de extracción de las componentes principales, cada ítem, qué porcentaje de esa varianza es capaz de explicar. Entonces, si se dan cuenta, en muchos casos los ítems bordean solo el 50% y tenemos aquí un caso que es inferior a 0,5, lo cual indica que debe ser eliminado el ítem. ¿Por qué? Porque no tiene el mínimo aporte, ¿de acuerdo? Que sería de 0,5. Entonces vamos a eliminar este ítem porque la comunalidad no alcanza el mínimo aceptable. Entonces el ítem es: me esfuerzo por tener lo último en celulares. Entonces debemos rehacer el análisis, ¿cierto? Y eliminar la variable que acabamos de comentar. Me esfuerzo, me esfuerzo para tener lo último en celulares. Aquí está, ¿cierto? Que era la 14. Y rehacemos el análisis. ¿De acuerdo? Lo que queda claro es que el análisis descriptivo unidimensional no varía, a excepción que tiene una variable menos. Las correlaciones tampoco varían, ¿cierto? Solo hay una variable menos, pero los resultados siguen siendo los mismos. Fíjense lo que ha pasado con el KMO, disminuye levemente, pero es más significativo el test de Bartlett, ¿de acuerdo? Veamos las comunalidades, ¿cierto? Aunque ya sabemos que no deberíamos seguir, fíjense lo que ocurre. Hay una variable que antes explicaba más del 50, ahora explica menos. Por lo visto, esta variable se veía potenciada por la que hemos eliminado y por lo tanto disminuye su explicación. Por lo tanto, debemos eliminarla del análisis. Y esto es: debo tener el último celular que ha salido en el mercado. Claro, está bastante conectada con la otra. Entonces tenemos que rehacer el análisis y la pregunta era: debo tener el último celular que ha salido al mercado, que era la pregunta 8. Y rehacemos el análisis. No hace falta volver a indicar cada cosa porque guarda el último análisis que uno ha hecho, por lo tanto está todo ya identificado. Insisto, no cambia el análisis unidimensional ni el bidimensional. KMO disminuye mínimamente. Seguimos rechazando el test de Bartlett, o sea, claramente no deberíamos seguir, ya lo dijimos por el KMO, pero quiero que vean la consecuencia de seguir un análisis que no corresponde seguir. Bien, tenemos todas las comunalidades por encima de 5, verán que no son muy altas, es decir, no hay ninguna que esté bordeando el 0,9, el 0,8, 0,85, ¿cierto? Por lo tanto, los ítems explican, pero explican poco después del proceso de extracción. Y si vamos a analizar el resultado, lograríamos hacer una reducción de la dimensión de 16 dimensiones originales
en 9, lo cual es tremendamente amplio, es decir, el proceso de reducción ha sido mínimo, no mejora demasiado. Fíjense que todos los componentes tienen valores propios muy similares. Lo que debería ocurrir es que la primera componente tenga mucha información y vaya decantándose, pero aquí ni siquiera la primera tiene mucha información y ya comentamos por qué, ¿verdad? Entonces la carga de información que trae es muy poca y todas ellas en su conjunto, es decir, las 9 componentes o dimensiones, explicarían un 69%. Entonces, insisto, son 9 dimensiones, es excesivo, pero lo peor de todo es que si uno prosigue con el análisis, ¿cierto? Encontrarán que a la hora de interpretar estas componentes, se van a percatar que a lo mejor tiene un ítem que carga de manera importante en esa componente. Por lo tanto, la componente serviría solo para explicar una pregunta. Entonces, allí cobra muy poca importancia la variable latente de la que nosotros hablamos con estas metodologías y que es el objetivo final, ¿no? Que cada una de estas componentes sea una variable latente, es decir, en base a varias variables o ítems podamos explicar un concepto, un adjetivo que resuma, ¿verdad?, esa variable latente. Aquí no ocurre. ¿Se fijan? Entonces, la consecuencia directa, ¿cierto?, de seguir adelante con un análisis que no tiene las condiciones básicas, ¿verdad? Lo que decíamos antes, lo único que logra es que lleguemos al final y el análisis sea poco rico, sea conflictivo, los ítems no se terminen de decantar en una u otra componente y por otro lado que sean muchas las dimensiones que se dejan, que se retienen en el proceso de reducción. ¿De acuerdo? Por eso es importante que siempre que se ejecute el proceso se den las condiciones mínimas básicas para ello. ¿De acuerdo? Perfecto. Nos vemos entonces en el siguiente clase.